Hola, un cordial saludo. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Quiero darle los agradecimientos a las personas que nos han seguido a lo largo de toda esta serie de programas en el último año. Nosotros siempre nos hemos preocupado por traer temas de mucha actualidad que tengan que ver con la salud mental del individuo y de las comunidades. A quienes nos siguen directamente a través del Facebook Live, a través de la fanpage Uriel Escobar Barrios 16, Psicosalud y Transformación. El tema de hoy es de mucha actualidad, pero de mucha preocupación además, por todos los casos que se han estado presentando en la ciudad vecina, en Pereira, también acá los casos que últimamente se han presentado, en fin, un verdadero problema de salud pública, como lo he denominado en otros momentos. Y vamos a hablar del suicidio. Pero vamos a hablar de unos aspectos fundamentales del suicidio y tiene que ver con el impacto que tiene el suicidio a nivel de la sociedad, y también en la segunda parte del programa vamos a dar una serie de tips, una serie de estrategias acerca de cómo abordar el suicidio. Y precisamente para hablar sobre este tema he invitado en el día de hoy a un experto, el doctor Milton Molina. Él es psicólogo y además hace parte de la planta de personal de la corporación. Doctor Milton, bienvenido. Hace parte de la planta de personal de la corporación. Doctor, ok, entonces, como dicen, arranquemos por el principio, Milton. El suicidio es un tema que siempre yo lo he tenido presente como psiquiatra, porque me ha tocado. Hay muchas personas que me han preguntado sobre el tema. Hemos realizado, cuando digo hemos realizado, es porque hice una investigación hace ya bastantes años, hace más de 20 años, con respecto a los aspectos psicosociales del suicidio. Y todo esto surgió una investigación que hice con un psiquiatra conocido acá en el eje cafetero, el doctor Rafael Alarcón, y todo sucedió por lo siguiente. Esta inquietud me surge porque hubo un suicidio en esa época que tuvo muchas connotaciones en toda la ciudad y el departamento de Risaralda. Y fue que se suicidó una persona muy importante. Y entonces la pregunta que me hicieron es: ¿por qué se suicidan las personas? A partir de ese momento, como investigador del área de la salud mental, comencé a indagar esa inquietud e hicimos una primera investigación. Esa investigación la hicimos a lo largo de 2 años y entrevistamos a personas que habían hecho intentos de suicidio, en total 196, algunos que se suicidaron, entrevistamos a las familias. Entonces hicimos un estudio muy completo y comenzamos a comparar con lo que sucedía en otras latitudes. Hemos ido entonces a lo largo de todos estos años complementando esos estudios. Pero Milton, me gustaría que comenzáramos a hablar acerca de cuál es el impacto que el suicidio tiene en la sociedad actual. 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 El suicidio tiene en la 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 el suicidio tiene en la
tiene en la tiene en la tiene en la tiene en la tiene en la suceder que incluso las nuevas herramientas utilizadas por los jóvenes y por los niños, esta información del suicidio se empieza entonces a asumir también como riesgosa. ¿Por qué? Porque claro, la utilización ya de los medios de las TICs, los niños y los jóvenes empiezan a indagar sin una buena orientación, sin unas buenas bases, y empiezan a ver y recibir toda esta información. Entonces el impacto es muy fuerte, porque se puede tomar como un factor riesgoso, porque temas como las adicciones a sustancias psicoactivas, prostitución, suicidios y otros fenómenos que atañen la parte social, hay que hablarlos, pero con orientación. Pero si un niño y un joven que maneja ya las TICs, pues desde muy pequeño, empieza a recibir tanta información sobre el suicidio, entonces claro, el impacto para ese niño y para ese entorno y para su grupo de pares también es bien fuerte. Entonces ahí es donde arranca toda la cuestión de estos juegos riesgosos, estas cuestiones de lo del suicidio, de estos retos. Entonces el impacto es bien fuerte. Hay un aspecto fundamental, Milton, que ha tocado y me gustaría reafirmar un poco esto, y es que usted considera, entonces yo estoy también de acuerdo con esto, de que el desarrollo tecnológico ha tenido un impacto importante en el suicidio como tal. ¿Podríamos entonces nosotros decir que de una u otra manera esto ha contribuido a que se incrementen los casos de suicidio? Claro, la poca supervisión y la ausencia de figuras de autoridad y la falta también de orientación de los niños y los jóvenes, pues claro que va a generar un impacto en la misma estructura de personalidad, en el pensamiento del niño y en su salud anímica y mental. Entonces, el llamado, y quizá lo vamos a hablar mucho más adelante, es el llamado a una orientación, a una formación y a un diálogo de este tipo de temáticas, porque tampoco se pueden censurar ni satanizar, sino que se deben de dialogar, pero con una orientación y una supervisión como tal controlada. Entonces, eso es bien importante. Sí, hay un aspecto que en los últimos días ha tomado mucha importancia, mucha relevancia a raíz de unos casos que se han presentado en la ciudad de Pereira. Y los medios de comunicación me han llamado y me dicen, me hacen la siguiente pregunta: bueno, ¿el periodismo como tal o los medios de comunicación pueden influir para que se incrementen estos suicidios? ¿O hay alguna, es mejor no dar esta información o es mejor darla? Estabas tocando, Milton, ese aspecto que a mí me parece que es crucial. La respuesta que yo siempre les he dado es que, por supuesto, es la función social, porque es una función social que cumple el periodismo, así como todas las nuevas tecnologías, ¿cierto? Todas estas nuevas tecnologías cumplen una función social. Entonces nosotros no podemos decirle al comunicador social: no dé esa información. Claro, la información hay que darla, pero hay que saberla dar. Eso es un aspecto muy importante que mencionabas ahora, Milton. ¿Y de qué manera se puede dar una información adecuada? Eso no está, eso está completamente ya inventado. Como se dice, la Organización Mundial de la Salud sacó unos parámetros dirigidos precisamente a medios de comunicación en los cuales se les informa de cómo se debería dar esa información. Por supuesto, hay muchas cosas que hay que evitar, por ejemplo, lo del amarillismo, por ejemplo, ampliar las situaciones, crear pánico, porque muchas veces se utiliza eso, tratar de crear pánico para que el niño, el joven o quien en este momento tenga esas ideas suicidas
no las considere, que eso sí es un efecto contrario al que se está buscando. Entonces, la información se debe dar, ¿cierto? Pero hay que saberla dar y reitero, hay una serie de líneas, una serie de parámetros que están normados por la Organización Mundial de la Salud y es muy fácil conseguirlo. Cómo dar una información adecuada con respecto al suicidio y ahí aparecen cuáles son como esos pasos fundamentales que se deben seguir. Hay un aspecto también que es muy importante y es el impacto que el suicidio tiene no solamente a nivel de la persona, sino a nivel de la familia y a nivel de la comunidad en la cual se mueve la familia y por supuesto a nivel social. Yo siempre digo cuando se me plantea este tema que el suicidio genera un gran sufrimiento emocional. La persona suicida es una persona que está sufriendo mucho. Pero no solamente ese sufrimiento emocional se queda en el individuo, sino que también la familia. La familia del suicida, por supuesto, sufre mucho porque se generan una serie de pensamientos, una serie de emociones, como por ejemplo la culpa. Yo he encontrado que la culpa es un aspecto fundamental. Entonces las familias dicen, de pronto yo pude haber hecho algo y no lo hice. Y ahí a partir de este momento se comienza a manejar la culpa. Es un aspecto muy importante, pero también tiene sus repercusiones a nivel social, como nosotros lo hemos visto. ¿Qué piensa usted con respecto a esto, Milton? Sí, bueno, ya voy a tocar el tema pues de la parte familiar, pero algo que hablaste sobre los medios de comunicación, pienso yo que tanto la parte periodística como cualquier otro ejercicio que tenga que ver con la comunicación social, es decir, que genere cualquier ejercicio un impacto social, debe de haber el factor ético. Entonces, claro, ¿qué sucede con estos diarios, estas plataformas y muchos programas también, muchas formas de los periodistas? Pues muchos de ellos caen en el asunto del amarillismo y lo que hacen es que esta información empieza a dar un giro y un mensaje riesgoso hacia la infancia y adolescencia, que también adolece de esa orientación y de esa buena cuestión. Bueno, ya la parte... Muy bien, sí. Vamos a hacer un pequeño corte y cuando nosotros volvamos vamos a hablar entonces sobre el impacto que tiene a nivel de familia y el impacto que tiene a nivel de la sociedad. Ya volvemos. Hola, un cordial saludo. ¿Has terminado recientemente una relación afectiva? Como consecuencia de esa ruptura, ¿has quedado muy adolorido o muy adolorida? Recuerda una cosa, hay muchas personas que dicen que definitivamente ya no creen más en el otro ser humano, que ya no creen en el amor, que ya no se van a volver a enamorar. Las personas que piensan de esa manera es porque definitivamente no han entendido el concepto del amor. Cuando hay un amor auténtico, cuando hay un amor incondicional, este no termina, eso queda dentro de la persona. Tú puedes en un momento dado poder experimentar ese sentimiento, que es el sentimiento primario que nos mueve a todos los seres humanos. Por eso si terminas una relación, coloqué inicialmente el ejemplo de una relación afectiva, más bien piensa en todos esos momentos, en todo ese sentimiento que esta persona te generaba. Y ese sentimiento no se puede ir con ella, porque, reitero, el amor no está en la otra persona, el amor está dentro de ti. Y tú puedes vivir esa experiencia amorosa que jamás puede terminar. Si la persona física con la que terminaste la relación, ¿qué debes hacer? Debes sanarte y seguro vas a encontrar otra persona en la cual puedas depositar ese sentimiento, esa experiencia que solamente está en ti. Recuerda entonces, el amor auténtico no termina. Las vibraciones que se producen siempre van a estar dentro de ti. Que estés muy bien.
Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bien, hemos estado tocando el tema sobre el suicidio y hemos hablado sobre las consideraciones generales con respecto al suicidio, el impacto que tiene a nivel de familia, a nivel de comunidad, y precisamente con nuestro invitado, con el doctor Milton Molina, psicólogo de la corporación. Estábamos tocando cuando hicimos el corte el tema relacionado con el impacto que el suicidio tiene a nivel de la familia. Seguimos, retomamos este tema, Milton. Listo. A nivel de familia, muchas veces los niños, ¿cierto? Y los adolescentes, ellos hacen sus llamados, ¿sí? Entonces, toda persona que empieza con la ideación suicida, antes de estructurarla y de quizá llevarla a cabo, pues empieza a hacer ciertos llamados a nivel de su actitud y de su comportamiento. Muchas familias caen quizá todavía en el error de querer ser proveedores de asuntos pues materiales, pero en últimas el componente comprensivo de ayuda y de apoyo familiar, que es fundamental para cualquier sistema de familia, carecen de hecho, ¿sí? Entonces, claro, el mismo sistema de mercado que exige y exige productividad hace que ya los padres se vayan de su hogar, inviertan mayor tiempo en la parte laboral y vayan descuidando los componentes más fundamentales de la familia. Entonces el componente de la comprensividad, del apoyo incondicional, por todas esas exigencias del mercado y de la productividad, los padres caen en ello, se pierden y descuidan las partes fundamentales del hogar y de la formación y de la crianza. Entonces, claro, son niños que en últimas pues tienen unos padres, tienen unas figuras allí de vez en cuando para pedirles cosas, de vez en cuando se les castigará, pero no se les escucha, no tienen el tiempo, ni prestan los espacios, ni se posibilitan para que los niños y los pelados puedan entablar ese tipo de confianza necesaria para, contar, bueno, estoy recibiendo matoneo, algo me está pasando, estoy teniendo esos pensamientos, me estoy sintiendo de esta forma, ¿sí? Entonces la misma productividad del mercado y las exigencias de esta sociedad actual hacen que las familias se vayan fragmentando, y eso habla de la misma fragmentación de los lazos sociales, del mismo acelere en el que mantenemos. En últimas, se nos están perdiendo estas bases fundamentales de los sistemas familiares y del mismo vínculo social. Ese es un aspecto muy importante que ha sido tema también de reflexión a nivel personal, pero también ha sido un tema de reflexión a nivel corporativo. O sea, y nosotros como corporación hace relativamente muy poco tiempo, eso fue en octubre del año pasado, publicamos un libro que se llama Convivencia Humana, y eso lo consideramos nosotros humildemente como un aporte que nosotros hacemos a la cultura actual, a la sociedad. Yo siempre he sido alguien muy crítico con respecto a esas relaciones que nosotros estamos estableciendo a nivel de la sociedad y a nivel de la cultura occidental principalmente. Unas relaciones basadas en el tener sobre el ser. Y ha habido muchos investigadores de los procesos sociales, en este caso Marcuse, Freud, que han hablado mucho sobre este. Hay un texto que yo siempre menciono, el de El hombre unidimensional, en la cual Herbert Marcuse hace una crítica muy severa con respecto a lo que está pasando aquí en la sociedad. Bauman también, más recientemente, es muy crítico con respecto a la manera como estamos nosotros estableciendo esas relaciones, basadas en ¿qué? En el tener cosas, en la apariencia, lo que sucedió recientemente, por ejemplo, en el puerto de Buenaventura, con una persona pues, que de su sueldo comenzó a tener una serie de excesos, y por supuesto se investigó y era el resultado de unos robos continuos que estaba haciendo.
Pero ¿y por qué las personas hacen eso? Tiene mucho que ver con esa misma estructura, con esa misma concepción de la sociedad, Milton. Sí, exacto. Y todo ello hace que la parte de las bases, de los valores y del componente ético se empiece a perder. Sí, entonces toda esa liquidez de las mismas relaciones generan relaciones basadas en la apariencia. Entonces, por ejemplo, los niños y los adolescentes en Facebook o en Twitter tienen, y en Instagram tienen sus, yo no sé, miles y miles de amigos, allí pues escritos como amigos, pero en últimas no son seres que entablan un vínculo como tal con el otro, y un vínculo quizá en algún momento de ayuda y de escucha. Entonces son pelados que van teniendo sus ideas, ven que tienen un poco de amigos, ¿cierto? Y no más. Entonces, y se ubican más desde la apariencia, desde el tomarse pues las selfies, escribir uno que otro estado, pero en últimas son palabras y gestos que llevan a la vacuidad del ser, y en últimas a ese no poder tener ese apoyo y ese respaldo y esa escucha. Entonces, esta sociedad va muy encaminada, primero a la productividad, a la cosificación del ser, de lo realmente importante. Entonces no hay esos principios, ese componente ético. Y lo otro, vivimos en un mundo plagado de apariencias, y en un mundo que cada vez exige, y los mismos niños desde el inicio se empiezan a exigir desde su parte, desde la imagen, sobreestiman el placer. Entonces parece que el sufrimiento y el dolor, eso no puede aparecer, porque entonces cuando aparezca, entonces yo no estoy haciendo parte de lo que me están diciendo y me están vendiendo, que tengo que ser feliz, y el placer se sobreestima tanto que en últimas los aprendizajes de los baches y de las caídas, ¿dónde quedan? Entonces esa misma sobreestimación del placer lo que genera es una muy baja tolerancia a la frustración, y como no hay de verdad un apoyo incondicional desde la parte familiar o social, porque las relaciones son líquidas y aparentes, entonces claro, ahí es donde estamos teniendo tanto incremento también en la infancia y en la adolescencia, por eso que les acabo de decir, esa falta de orientación, y por ello se está incrementando tanto el fenómeno del suicidio en la infancia y en la adolescencia. A mí me preocupa algo cuando hablo con niños y con adolescentes, que una persona, por ejemplo, de 15 años me dice: doctor, es que yo no le encuentro sentido a esto. O sea, ¿para qué vivir? ¿Qué sentido tiene ese? Entonces, ese es un aspecto fundamental en ese facilismo en que la cultura nos ha imbuido a todos nosotros, en esa superficialidad, en todo, ¿cierto? En las relaciones y en todo ese aspecto, pienso que es fundamental. Por eso, retomando lo que decía hace un momento, nosotros tenemos que tener algo muy claros como individuos, como personas. Hay algo que jamás puede pasar de moda, y tiene que ver con la ética, con los valores, con los principios fundamentales, con el compromiso que nosotros como individuo debemos adquirir con la sociedad. Que nosotros acá no hemos venido para competir el uno contra el otro, sino para construir fraternal y amorosamente un mejor estilo de vida. Que nosotros no debemos dejarnos deslumbrar por esas grandes posesiones, por cosas materiales, porque, como siempre se ha dicho, todo eso material es efímero. Y así como se adquiere, también se puede ir. Pero lo que sí perdurará por siempre en la estructura de personalidad del ser humano son esos principios, son esos valores, es esa ética en la cual nosotros insistimos tanto en este libro de convivencia humana, como una manera de crear unos lazos a nivel social más fuertes, más auténticos, más centrados en nuestra verdadera esencia como seres humanos. Hay un punto fundamental, definitivamente este es un tema muy interesante, y como lo hemos enfocado, Milton, va a requerir mucho más tiempo, porque yo quiero que nosotros solamente ahora y en el otro programa demos como una serie de pautas, una serie de tics con respecto a qué se debería hacer.
pero nosotros no podemos utilizar el concepto facilista de decirle al papá o a la mamá, usted lo que debe hacer es esto y esto, porque definitivamente, Milton, no existen esas fórmulas mágicas, ¿cierto? Sino un padre y una madre debe establecer una relación sólida, una relación fuerte con su hijo, basado por supuesto en esos valores fundamentales, como es la consideración por el otro, el respeto y el establecer un diálogo y una comunicación asertiva, un diálogo y una comunicación más adecuada. Entonces vamos a comenzar hasta donde alcancemos a darle a las personas que nos siguen una serie de pautas, Milton. ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer los que nos están escuchando en este momento para tomar unas actitudes que nos lleven a un aspecto fundamental? Y ese es el título del tema de hoy, ¿cierto? Cómo tratar de disminuir el impacto tan fuerte, tan doloroso que tiene el suicidio en nuestra sociedad. Comencemos con esos tics. Listo, bueno, para hablar de estas estrategias, para mitigar este fenómeno que está en incremento en la sociedad actual, lo primero que tenemos que tener claro es que al hablar del suicidio jamás podemos desligar la misma vida. Entonces hay que hacer hincapié, no tanto en la pérdida de la vida, no tanto en el atentar contra la vida, sino qué es lo que sucede con el sentido de la vida. Entonces el hincapié es más bien a qué pasa con el sentido de la vida, que es en últimas lo que no, o sea, qué pasó con el que se suicidó, ¿sí? Bueno, pudo haber tenido algunas alteraciones en su juicio, pudo haber presentado unos episodios depresivos, pudo haber tenido alteraciones como tal químicas en su sistema nervioso, ¿sí? Pero en definitiva también no lo ancló algo, y a uno lo que lo ancla a la existencia es el sentido de la vida. Entonces, primera pauta, hay que escuchar a los jóvenes, hay que escuchar a las personas, ¿sí? Hay que escuchar y hay que dejar expresar también el llanto, pero desde las familias y desde los colegios y desde las escuelas se deben de hacer todo un proceso, ¿sí? A las humanidades. Vea, nosotros tenemos un potencial y es el potencial creativo. El potencial creativo de la vida es lo que le va a permitir a uno construir sentido. Y el sentido de vida, en definitiva, es el único que nos posibilita, es la única ancla que nos va a posibilitar siempre permanecer allí. Entonces, si desde pequeñitos le van a uno potenciando esas aptitudes que uno va empezando como a indicar desde la escuela y desde la familia, ese potencial creativo va a hacer que una persona sea flexible en sus alternativas de reconstruir sus sentidos de vida y que en últimas, cuando le sucede algo que no tiene planeado, no se vaya a desmoronar, no se vaya a derrumbar, porque tiene el potencial de mirar las alternativas y de reconstruir y reinscribir su sentido de vida. Entonces, más que darle mucho hincapié al matarse, en el suicidio, hay que abordarlo desde su base, que es la carencia del sentido de vida y la oportunidad de crear sentido de vida. Bueno, primera recomendación que les damos a ustedes, primer tic, y son muchos más, pero hemos llegado al final de este programa. Entonces vamos a tener una segunda emisión para seguir compartiendo sobre este tema que es fundamental, que es crucial en el momento en el que estamos viviendo nosotros. Vamos a hacer un corte y ya volvemos. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental.
Bueno, hemos llegado al final de este programa sobre el suicidio, una reflexión sobre los abordajes que se deben hacer para, hasta donde sea posible, disminuir el impacto que este fenómeno tiene en nuestra sociedad, que se ha convertido definitivamente en un verdadero problema de salud pública. Gracias, doctor Milton, por el acompañamiento que nos hizo en el día de hoy. Un agradecimiento muy grande a ti para posibilitar esos espacios. Muchísimas gracias por dejar hablarlo, y a la audiencia, créame que vamos a seguir gestionando todos estos temas y todos estos espacios, porque son temas que de verdad tienen un impacto muy fuerte a nivel social, y créanme que los necesitamos. Con orientación, todo este tipo de temas se deben de hablar. Entonces, muchas gracias también a la audiencia y muchas gracias por la invitación. Muy bien. Finalmente les reitero la gratitud a quienes nos han seguido a través de nuestra fanpage, Uriel Escobar Barrios 16, en Psico, Salud y Transformación. Siempre este programa va a estar encaminado a tocar esos temas que son sensibles y que afectan la salud mental del individuo, de la familia y de la sociedad. Que estés muy bien. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental.